¿Sí? Se ha salido la presentación. Ya, ahora sí, ¿tienen acceso, licenciado? Ahora sí, doctora, se ve la presentación. Ya, perfecto. Buenas noches, colegas. Buenas noches a los organizadores. Vamos a continuar con el desarrollo del avance de este módulo dedicado al derecho de familia y a la gestión notarial. Ayer habíamos visto el tema de la aceptación de herencia y fundamentalmente el tema de la aceptación de herencia de los menores de edad, ya con beneficio de inventario, puesto que, como les refería el día de ayer, ya el Decreto Supremo 5012 autoriza de forma expresa al notario, abre la competencia del notario a objeto de que se tramite en sede notarial la aceptación de herencia con beneficio de inventario, principalmente a los menores de edad, ¿ya? Ahora, también, colegas, es sumamente importante tomar en cuenta los siguientes parámetros, como creo que les mencionaba el día de ayer. Para empezar, el Código Civil, colegas, establece que existe un plazo para el trámite de la aceptación de herencia con beneficio de inventario, que son 6 meses, ¿ya? Les decía, pero que este plazo por doctrina no aplica en tema de menores de edad, puesto que estos, para ejercitar sus derechos y hacer valer sus derechos, no lo pueden hacer por sí mismos, precisamente por su estado de incapacidad. Por lo tanto, requieren de la representación de sus tutores y o padres al amparo o el imperio del artículo 42, inciso B de la ley 603, para que sus progenitores ejerzan la representación en los actos de la vida civil por ellos, ¿ya? En consecuencia, los 6 meses sí empezarán a correr a partir de que el menor cumpla ya la mayoría de edad. En consecuencia, pasen 2 años, 3 años, 6 meses, 7 meses, 1 día, 3 días, 4 días, podemos hacer la aceptación de herencia con beneficio de inventario, puesto que en lo que respecta a todas las actuaciones notariales y todas las actuaciones de la administración pública, lo referente a menores de edad como población vulnerable, siempre está atendido al principio del interés superior del menor de edad. Ya, entonces, bajo esa óptica, colegas, es que se puede tramitar el beneficio de inventario sin ningún problema, se haya transcurrido el tiempo que haya transcurrido. Obviamente, colegas, esto no aplica cuando una persona mayor de edad intenta hacer un proceso sucesorio sin testamento bajo la modalidad de beneficio de inventario. Ahí sí, colegas, tenemos que aplicar a rajatablas el plazo contemplado de 6 meses, ¿ya? Puesto que si no, a ver, un segundito, colegas, espérenme un minutito, por favor. Les ruego, tengo una llamada importante. Enseguida. Mil disculpas, continuamos. Entonces les decía de que este plazo es fatal y perentorio en lo que respecta a la aceptación de herencia bajo la modalidad de beneficio de inventario cuando la persona o el heredero es mayor de edad. En consecuencia, el plazo de los 6 meses se computan a partir del fallecimiento real o presunto del causante. Ya son 6 meses en los cuales la ley le da la opción de realizar el beneficio de inventario. Después pierde esta opción y en consecuencia únicamente acaece las 2 opciones restantes, que son la aceptación pura y simple
con la responsabilidad ultra vires hereditatis y la renuncia de herencia, que son los 10 años, ¿no es cierto? Entonces, colegas, les decía también ayer de que es sumamente importante cuando hagamos la aceptación de herencia de menores de edad con beneficio de inventario o de un mayor de edad, pero sobre todo de menores de edad, el tema del inventario, puesto que esto es lo que va a diferenciar diametralmente una aceptación de herencia pura y simple a otra con beneficio de inventario. También les adelantaba el día de ayer a una pregunta de una colega, creo que es de Tarija, de que el inventario tiene que ser un inventario sumamente detallado de los bienes activos y pasivos, tanto del patrimonio del decuyus como del patrimonio del heredero, ¿ya? Sea este mayor de edad o menor de edad. Por lo tanto, tendremos que requerir las informaciones correspondientes emitidas por las oficinas registrales del país. Es decir, información de derechos reales, tanto de la existencia de bienes del decuyus como del heredero, tránsito, ASFI, no estaría por demás pedir la información a CEPREC, a CENAPI, CENAPE, mejor dicho, y también les decía, sumamente importante pedir información sobre la existencia de procesos en área civil respecto al decuyus o también podría ser respecto al heredero, puesto que el inventario precisamente tiene la finalidad de establecer cuáles son los patrimonios del causante, separar estos patrimonios respecto al patrimonio del heredero, ¿ya? Y en el caso de existir procesos interpuestos por el decuyus o contra el decuyus, establecer y pedir la información pertinente a los juzgados para ver el estado de la causa, ¿ya? Y sobre qué trata estos procesos. Obviamente tendrán que ser procesos en los que existan acreencias hereditarias, por ejemplo, o en los que existan procesos de usucapión o de regularización de derecho propietario, ¿ya? Una vez que tengamos toda esa información, elaboramos el acta de inicio, el acta de declaración voluntaria, el acta de notoriedad y, les reitero, lo más importante, el acta de inventario, donde se tendrán que especificar de acuerdo a el tema de los informes o el resultado de los informes de esas oficinas, el tema de la existencia o no de bienes. Puede ser en el caso dado de que no existan bienes, ni por parte del heredero ni por parte del decuyus, puesto que se puede tramitar el tema de la aceptación de herencia a efectos de realizar, por ejemplo, algún cobro en alguna institución, como por ejemplo Muserpol, algún tema de beneficios sociales, ¿ya? Entonces, es importante que el representante legal del menor de edad, que por lo general es el padre supérstite, pueda informarnos también a ciencia cierta dónde se va a presentar esta escritura pública, a objeto de que también se requiera la información pertinente, si fuese, por ejemplo, funcionario policial en Muserpol, en Covipol, porque esas instituciones o los funcionarios policiales, por ejemplo, en su servicio activo, hacen aportes a esas instituciones y cuando pasan a la reserva activa, se retiran, son dados de baja y o fallecen, los herederos tienen derecho al cobro de estos beneficios, ¿ya? Entonces, una vez que tengamos el acta ya elaborada, también les decía que tenemos que transcribir todos los documentos. Y obviamente ese sí es un trabajo pormenorizado de transcripción. Por eso que tenemos que transcribir, les decía, certificado de nacimiento, obviamente, certificado de defunción, como ustedes bien saben, transcribir los certificados de descendencia, certificados de estado civil y fundamentalmente el tema de los informes de derechos reales. No solamente tienen que ser documentos referenciados, sino necesariamente documentos transcritos en la escritura pública. Una vez de que se protocoliza, el representante legal suscribirá la matriz notarial y el notario autorizará el documento a objeto de que éste sea presentado por las instituciones o ante las instituciones pertinentes.
tengan mucho cuidado, colegas, con el tema de la aceptación de herencia de menores de edad, ¿ya? Es necesario, colegas, tomar los cuidados respectivos, puesto que les decía el día de ayer, ya les adelantaba de que esto, no ahora, pero en el futuro con seguridad puede implicar o generar responsabilidad administrativa por parte del notario en caso de que no se hayan cumplido todos los recaudos y las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo 5012, ¿ya? Bueno, ya hemos visto el procedimiento. Ahora, rápidamente, vamos a ver otro trámite en el cual existen muchas dudas, muchas cuestionantes sobre el tema de la renuncia de herencia, ¿ya? Hasta hace poco tiempo, colegas, las renuncias de herencia eran tramitadas o mediante minuta, lo cual, colegas, no es posible, puesto que el artículo 109 del Decreto Supremo 2189 establece de que dentro de la vía voluntaria notarial se tiene que realizar el tema de la renuncia de herencia. ¿Por qué? Porque la renuncia de herencia, colegas, es un acto formal y es un acto expreso, ¿ya? En consecuencia, se le tiene que dar toda la solemnidad y formalidad que implica un proceso sucesorio sin testamento, tomando en cuenta las siguientes consideraciones. Para empezar, el heredero, por sí o a través de representante legal, habíamos indicado que si actúa una persona como apoderado, se tiene que cumplir lo estipulado por el Decreto Supremo 5012 en lo que respecta a la declaración voluntaria que se tiene que realizar por parte del poder dante, es decir, del heredero que va a repudiar o va a rechazar la herencia, ¿ya? Entonces, se tiene que realizar de forma expresa la renuncia, entendiendo que la renuncia implica el repudio a la totalidad del patrimonio hereditario del decuyos. Habíamos indicado que no se puede repudiar o rechazar una parte y aceptar otra parte, ¿ya? Aunque hay una figura sui generis que vamos a explicar a continuación, pero en términos generales, la renuncia implica renunciar a la totalidad del caudal hereditario. También, colegas, tomar en cuenta y tener mucho cuidado cuando el heredero que renuncia tiene como estado civil el de casado. ¿Por qué? Porque si el heredero renunciante es casado, colegas, por imperio del artículo 185 de la ley 603, se requiere de forma necesaria la conformidad y o anuencia del cónyuge, ¿ya? Muchos colegas dicen, pero es pues algo totalmente irrisorio pedir anuencia, puesto que cuando se trata de sucesiones hereditarias, ¿ya? Y en lo que respecta a la aceptación, estos bienes se reputan como bienes propios, parafernales, ¿ya? Y el hecho de pedir una anuencia para una renuncia implicaría cierta contradicción, pero de forma clara y precisa, el artículo 185 del Código de las Familias requiere necesariamente, en el caso de que el heredero fuera casado, el tema de la anuencia o conformidad de su cónyuge, ¿ya? Entonces, lo que tendríamos que solicitar es la presencia, obviamente, física o a través de apoderado del cónyuge y solicitar también el original del certificado de matrimonio. Se quedarán el original del certificado de matrimonio necesariamente en la matriz notarial, se adjuntará y se transcribirá para acreditar efectivamente el estado civil y que quien comparece en la oficina notarial es realmente el cónyuge del heredero, ¿ya? Entonces, otro aspecto importante que tenemos que consignar en la escritura pública, generalmente esto puede ir en la escritura, en la acta de notoriedad o en la declaración voluntaria, es de que la renuncia es expresa, es irretractable, es universal y es retroactiva. Les había indicado de que la renuncia como la aceptación retrotraen sus efectos a momento del fallecimiento del decuyus, así el heredero haya hecho la renuncia a los 9 años y 11 meses de fallecida la persona. Por lo tanto, al heredero que renuncia o repudia la herencia, la ley considera que ese nunca ha sido heredero desde el momento que el decuyus haya fallecido, ¿ya?
Entonces, algo también importante que se tiene que tomar en cuenta es que el Código Civil no establece la palabra de que pasados los 10 años su derecho prescribe. Entonces, entendemos, y la doctrina así lo manifiesta, de que este es un plazo fatal. Y en consecuencia, pasados los 10 años del fallecimiento del decuyus, el heredero perderá la opción de hacer la renuncia y por lo tanto lo que le quedará es hacer la aceptación, ¿ya? Entonces, también otra figura jurídica, otra situación importante, les decía ayer, de que no, el notario no puede dar curso a una renuncia de herencia en tanto las personas de las cuales se hace la renuncia estén con vida, puesto que la renuncia, colegas, únicamente se realiza una vez que el decuyus ha fallecido. ¿Ya? Por lo tanto, una renuncia anticipada al fallecimiento del decuyus es un acto nulo y en consecuencia no genera efectos legales y obviamente representa el tema de responsabilidad disciplinaria para el notario de fe pública. Ahora, la figura jurídica, ¿ya? Que más llama la atención, ¿ya? Es la de la renuncia que importa aceptación. Ya, muchos no entienden esa figura jurídica que efectivamente puede generar mucha confusión. ¿Por qué? Porque esa figura jurídica propiamente no está contemplada en el capítulo de renuncia. Si ustedes revisan el Código de las Familias, creo que está esto en el artículo 1034 del Código Civil, ¿ya? Esta figura está contemplada en el capítulo referente a la aceptación de herencia, ¿ya? A ver, ¿qué es la renuncia que importa aceptación? ¿Ya? Es aquella figura jurídica en la cual el heredero renuncia a la herencia a favor de herederos determinados. ¿Ya? Entonces, razonando, como decía el doctor Villarroel, mutatis mutandi, razonando en forma inversa. En las renuncias universales, entre comillas, puras y simples, si así quisiéramos denominarlas, ¿ya? Lo que tendremos que hacer es, yo renuncio a todo y no renuncio a favor de un heredero en específico, si es que realmente lo que se pretende es el repudio o rechazo de la herencia. Pero si viene Juan Pérez y dice, mire doctora, yo tengo, bueno, mis papás han fallecido, somos 3 hermanos, ¿ya? Yo realmente no me llevo nada bien con mi segundo hermano, yo soy el mayor, tengo muchos problemas, muchas diferencias, etcétera, ¿ya? Y yo quiero hacer la renuncia, puesto que en ese momento me encuentro en muy buena situación económica, ¿ya? Pero yo deseo que la renuncia se haga a favor de mi hermano menor, únicamente a favor de mi hermano menor, ¿ya? Entonces, bajo el principio de asesoramiento que está ya ahora sí contemplado de forma expresa en la ley 50, en Decreto Supremo 5012, ya tendríamos que decirle, mire señor, si usted hace eso, que la ley le permite, ya, pero en realidad lo que en el fondo ocurriría es que usted está primero aceptando la herencia, ya, y después estaría haciendo una cesión, entre comillas, de sus derechos sucesorios a favor de un heredero en específico. Y por lo tanto, si es que opera esta figura jurídica, en consecuencia, uno, se procede a la confusión de patrimonios, ¿ya? Dos, procede la responsabilidad ultra vires hereditatis, y tres, también se generan las obligaciones impositivas que establece la ley. Porque recordemos que la ley 483 determina que el notario es agente de información respecto a las obligaciones impositivas de los usuarios frente al Estado, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando opera una renuncia, así como hemos dicho entre comillas, pura y simple, ¿ya? El heredero, hemos dicho, renuncia a todo y no dice yo renuncio a favor de Juan Pérez, de Pepita o de los Palotes, etcétera, ¿ya? Entonces, esta renuncia va a favorecer, va a acrecentar la legítima de los otros herederos en proporciones iguales, ¿ya? Pero en el caso de la renuncia que importa aceptación, como ya hay una determinación identificativa se está individualizando al heredero que únicamente se va a beneficiar con la renuncia, ya,
Por lo tanto, como les reitero, aquí opera la figura de la renuncia que importa aceptación, ¿ya? Bajo el principio de asesoramiento, explicar y consignar eso en la escritura. Es bien importante, colegas, que nosotros consignemos y registramos todo lo que nosotros explicamos al usuario, porque ustedes como abogados saben, ¿no? Hay una máxima legal que dicen, las palabras vuelan, los escritos quedan. Podemos decir X y Z en la oficina notarial. Si no lo registramos y reflejamos eso en el documento notarial, ya, el día de mañana fácilmente va a haber una retractación, va a haber una denuncia, va a decir, a mí nunca me ha dicho la doctora. A ver, pruébeme, ¿cuándo me ha dicho? ¿Cómo me ha dicho? Entonces, ahí, colegas, sí genera responsabilidad, pero si nosotros consignamos en nuestro documento notarial, sea en la declaración voluntaria, sea en el acta de notoriedad, yo pienso que lo más adecuado sería en la declaración voluntaria, donde el usuario, el heredero renunciante, declare que él conoce muy bien de que acogiéndose a esta figura de la renuncia que importa aceptación y toda vez que de forma libre y voluntaria él desea renunciar a favor de un heredero en específico, y ahí ponemos a favor de Juan, Pepito, Quispe de los Palotes, ya, que el heredero tiene conocimiento de que en el fondo opera una aceptación, de que opera una confusión de patrimonios, de que opera la responsabilidad ultra vires hereditatis y de que también opera la obligación impositiva a favor del Estado. Sabemos muy bien, colegas, de que el notario no va a ir de la mano con el usuario a hacerle pagar y obligar a pagar el impuesto a las sucesiones. No, no puede eso. Obviamente el notario, si es que el Pepito de los Palotes vuelve y dice, doctora, ya ahora sí quiero hacer mi aceptación de herencia en vista de que mi hermano ha renunciado, ya, entonces, para que se efectivice esta aceptación de herencia a favor del heredero que se beneficia con la renuncia, tenemos que pedir con carácter previo de que el heredero renunciante que se ha acogido a la figura jurídica de renuncia que importa aceptación haya pagado los impuestos a la sucesión. Porque efectivamente, colegas, esta escritura no se va a registrar en derechos reales, pero va a constituir un documento referenciado ya de nuestra escritura pública para efectos de ya no salvar derechos del hermano renunciante, porque el decreto supremo 5012 de forma bien clara dice salvando los derechos de terceras personas, es decir, no es solamente ya necesario o suficiente, mejor dicho, como antes lo hacían algunos notarios, salvando los derechos de terceras personas, para de contar, no. Se tiene que poner necesariamente salvando los derechos de Juancito, Pepito y María. Pero como el otro heredero ya ha renunciado, entonces ya no es necesario salvar sus derechos. ¿Por qué? Porque por efecto de la renuncia hemos dicho que el heredero ha repudiado, entre comillas, ¿no ve? Pero para que opere bajo esta figura jurídica una renuncia como tal, ya, toda vez que en primera instancia esto aplica una aceptación, entonces se tiene que pagar el impuesto sucesorio y después dar curso a la aceptación del heredero que se beneficia con la renuncia. Muy bien, colegas, ¿han entendido esa parte? ¿Quieren que se les explique algo más para pasar ya a la segunda parte? ¿Algo que no esté claro? ¿O todo está comprendido, colegas? ¿Todo está comprendido? ¿Sí? Bueno. Buenas noches. Sí, dígame. Buenas noches. Aprovechando el tema, quizás un poco saliéndome del contexto que se está hablando respecto a los herederos y a la herencia y demás, en particular quisiera consultar cómo una persona puede saber que es heredero de algunos bienes. Es decir, y esto habitualmente pasa, ¿no? Cuando existe el varón que es padre de familia, pero de dos, de tres familias, y los hijos solamente se enteran una vez ya fallecido el padre, ¿cierto? Y se van encontrando con uno y con otro hermano. Y a lo largo del tiempo, estos eh, no saben si en un momento son herederos de alguna propiedad o de algún bien inmueble, ¿no? ¿Cómo poder saber que se es heredero de algún patrimonio? No sé si me he dejado entender. Sí, le entiendo perfectamente, doctora. La forma Gracias. en la que el heredero
es decir, la persona que tenga vocación hereditaria respecto al de cuyos, puede tener conocimiento de la existencia de patrimonio activo del caudal hereditario, es decir, de bienes, ¿ya? Es primero realizar tienen dos opciones. Lo más aconsejable en el caso de incertidumbre, en el caso de estas situaciones sui generis, donde, por ejemplo, el papá tenía una relación fugaz de una noche con la mamá, producto de lo cual la mamá quedó embarazada y el hijo nunca ha tenido más contacto con el papá, ya lo más aconsejable, obviamente, si se encuentra dentro de término, es acogerse a la modalidad de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. Si se encuentra en los 6 meses, ¿por qué? Porque el notario, a través de cartas, solicitudes, va a requerir a las oficinas registrales la información sobre la existencia de bienes del causante, ¿ya? Y en consecuencia, Derechos Reales va a dar la información y por lo tanto el heredero va a tener la certeza de la existencia de bienes y la existencia también de pasivos y de activos, ¿ya? Pero en el entendido de que, digamos, ya han pasado los 6 meses, doctora, obviamente el beneficio de inventario se pierde, ¿ya? En consecuencia, se tendrá, ¿cuál será el procedimiento? Primero, hacer la aceptación de herencia, ¿ya? Y con tu escritura pública de aceptación de herencia, apersonarse a Derechos Reales, apersonarse a la alcaldía, apersonarse a Tránsito, apersonarse a la ASFI, apersonarse a CEPREC, CENAPI, etcétera, y pedir la información sobre la existencia de bienes de él, de cuyos. ¿Por qué? Porque si tú vas a esas instituciones únicamente con tu certificado de defunción y con tu certificado de nacimiento, lo más probable es que no te den la información porque toda información que se brinda al usuario es intuito persona, ¿ya? Ahora, también tal vez puedes hacer el intento de pedir informaciones rápidas, por ejemplo. Podrías hacerlo, sí, pero para que te dé la información rápida, generalmente Derechos Reales te pide el número de folio real. Y como que hay un desconocimiento absoluto sobre la existencia de bienes, entonces lo más aconsejable es hacer la aceptación de herencia y con tu escritura, las oficinas registrales están en toda la obligación de darte la información, ¿ya? Ahora, evidentemente, si tú tienes algún amiguito en Derechos Reales, la figura se te hace mucho más fácil. ¿Por qué? Porque únicamente con el nombre y con el número de carnet entran a la base de datos y ahí se despliega todos los bienes que tiene la persona, ¿ya? Ahora, también, ¿por qué les digo que es importante ir a la alcaldía, colegas, ya? Porque muchas veces, colegas, se ha dado el caso de que se paga el impuesto a la transferencia de la transferencia de algún bien inmueble, ¿ya? Y lastimosamente por X o Z situación no puedes registrar en Derechos Reales, ¿ya? Por lo tanto, únicamente solicitar la información a Derechos Reales es una información incompleta, puesto que el procedimiento en Derechos Reales, como creo que la mayoría ya sabe, ha cambiado. Antes, por ejemplo, así tu escritura esté patas arriba, ingresaba tu escritura, te cobraban los aranceles y ya en la mesa de procesamiento te observaban y el documento estaba observado y por lo tanto eso implicaba la existencia de un trámite pendiente, ¿ya? Entonces, ahora más bien que ya existen más filtros de control y el primer filtro de control es la mesa de entrada, ¿ya? Es donde tú presentas tu documento y ahí te van a decir, no, esto está mal, cambie, y no te van a dejar o no te van a permitir ingresar el documento. Hay gente que su documento está observado y, bueno, dice, lo hago mañana, pasado mañana, me da flojera, no entiendo cuál es la observación, pasa el tiempo y fallece. Entonces, yo le aconsejaría, doctora, de que teniendo ya la escritura pública de aceptación de herencia, Derechos Reales le va a dar la información, sí. Obviamente ese momento no va a ser, va a demorar, ¿ya? Después tiene que ir a la alcaldía, pedir lo propio, a pedir todos los informes y ahí obviamente también, como les había referido el día de ayer, ya cumplir con las obligaciones impositivas a favor del Estado, recordando que se tiene un plazo de 10 días hábiles y de 90 días para el pago de las obligaciones impositivas a favor de impuestos nacionales y de la gobernación, ¿ya? Porque hay gente que dice, ya, recibe su documento y dice, ay, mañana, pasado mañana, hay gente negligente. En mi caso, por ejemplo, yo soy súper negligente para hacer trámites, odio hacer trámites, la verdad, ese es uno de mis grandes defectos. Yo recomiendo, les digo a la gente, haga, pero yo soy, como dicen vulgarmente, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo.
yo tengo mis cosas y todos patas arriba, porque no, realmente soy sumamente negligente y lo reconozco, digo, mía culpa de eso, ¿no? Entonces, pero es importante, colegas, no guardarnos el papel debajo del colchón, porque lastimosamente corren las multas. Y a la gobernación, doctora, ni a la Impuesto Nacional se va a interesar un reverendo rábano si usted tiene plata, si no tiene plata, si está en la indigencia, si no tiene que comer, si no tiene de dónde conseguir el dinero, o si recién se ha enterado, no le importa. ¿Le va a permitir pagar? Obviamente que sí. Al Estado ahorita, ¿qué le interesa? Peor en la situación tan terrible en la que estamos, al Estado le interesa cobrar y generar recursos e ingresos, ¿ya? Pero pasados los plazos que les acabo de mencionar, ya, lastimosamente se generan multas. Las multas es en UFB, si ustedes saben que todos los días la UFB se actualiza. Entonces, las multas, entre multa, multa, multa y multa, ya, puede fácilmente la multa superar el valor del inmueble. Por lo tanto, colegas, hagan el esfuerzo y yo lo primero que hago a la gente es, antes de que vaya, cuando va a mi oficina y me dice, quiero hacer la aceptación de herencia, ya, estos son los requisitos, pero antes de sacar los requisitos, antes de hacer todo, así, tienen que saber de que le corre o que se genera un impuesto. Traiga sus impuestos, sus últimos pagos de impuestos. Y la gente piensa de que el notario pide eso, ¿para qué? Para que de acuerdo al valor del inmueble, como antes hacía, el notario cobre. No, nosotros no podemos hacer eso, puta, imagínense, ahorita donde estuviéramos seríamos recontra archimega millonarios, ¿no? Sino que yo a lo menos pido eso, porque yo se lo saco el 3% y el 1%, digo, ay, papito, esto vas a pagar. Ahorita, papito, ¿tienes plata? Así. Ya, y una señora me decía, doctor, que Dios proveerá. Y le digo, no, mamita, es que no, Dios no va a proveer, mamita. Si no pagas en 10 días, te va a correr multa. Doctora, bajo mi responsabilidad, no tomo plata, pero yo sé que Dios, así bien creyente la señora. Le he hecho escribir la notita, así de que yo le he informado, que cuando ha venido a los 10 días, yo, ve, doctora, yo le he dicho que Dios va a proveer, me ha prestado plata, no me van a cobrar intereses, nada. Entonces, aquí está, he pagado. Pero por lo menos ya has cumplido con tu obligación de orientar al usuario de que tiene la obligación de realizar el pago, ¿ya? Ahora, hay gente, colegas, como les decía, de que solamente hace la aceptación de herencia, a veces inclusive así como vulgarmente dicen, por si las moscas, ¿ya? Porque dicen, yo me he enterado de que, por ejemplo, a ver, les pongo un caso, ¿no ve? Mi papá es adjudicatario, era policía de mi papá, que en paz descanse, y era adjudicatario de unos terrenos que la policía ha dotado por el Gramadal, porque gran parte del Gramadal pertenece a la policía boliviana, ¿ya? Pero esos terrenos no están regularizados. Entonces, se voy a hacer una aceptación de herencia. ¿Por qué? Porque no, los dirigentes, la junta de vecinos, no me permiten asistir a reuniones, no me dan información, no quieren contemplarme ningún trámite hasta que no tenga la aceptación de herencia, ¿ya? Y ya obviamente demora un tiempo en regularizar el derecho propietario y ahí también es cuestión de suerte, la verdad, ¿ya? Porque en algunas circunstancias, colegas, y mucho depende del criterio que manejen en impuestos nacionales y en la gobernación, la persona que está de turno. Porque hay gente preparada, abogados, ¿ya? O por lo menos que tienen un mínimo conocimiento de derecho en el que se razonan y dicen, no, pues, o sea, si bien el hecho generador se ha dado el 2022, por ejemplo, ¿ya? Pero cuando se ha logrado registrar el derecho propietario del heredero es el 2024. Por lo tanto, sería pues, un despropósito aplicar una multa desde el 2022 al 2024 debido a que es una causal de fuerza mayor por el tema de que el 2022 no había derecho propietario consolidado a favor de cuyos. Entonces, ¿sobre qué vas a pagar tu impuesto? Sobre el Espíritu Santo no lo vas a hacer. Y si ese criterio, que es el correcto, se aplicara, entonces no habría problema. Ya, en la mayoría de las situaciones que a mí me ha tocado ver, se ha aplicado ese criterio. En una que no, que a rajatablas le decían, pague, ha puesto las quejas, ha ido a hablar con el supervisor y después de no sé qué tiempo le han aceptado el pago. Obviamente no han aplicado la multa, una multa chiquita, pero bueno, al final multa, pero no tan significativa como la que implicaba el tema de generar la multa desde el hecho generador.
Ya, impuestos nacionales y la gobernación consideran que el hecho generador es cuando, en el caso de las aceptaciones de herencia, se ha realizado la aceptación de herencia. Obviamente, el hecho generador no puede darse como fecha el fallecimiento del de cuyos, porque hemos dicho que la aceptación puede operar 10 años, 20 años, 30 años o 40 años después. El hecho generador se da a partir del otorgamiento de la escritura pública, de la fecha de la escritura pública, y esa será la fecha en la que empiezan a correr los plazos que les acabo de mencionar. ¿Está bien, doctora? ¿Alguna otra pregunta más? No, muy agradecida, doctora. Un placer. Ya. Si no hay otra pregunta, colegas, continuaremos, ay, mi garganta, con el avance. A ver, ahora quiero analizar el tema de otras escrituras públicas contemplada en el artículo 59 de la Ley 483, ¿ya? Ya les adelantaba de forma previa de que el Decreto Supremo 5012 o los proyectistas de ese Decreto Supremo se han dado cuenta de que ha sido un craso y absoluto y total error, ¿ya?, contemplar estas figuras jurídicas como otras, en la categoría de otras escrituras públicas y no incluirlas dentro de los procesos de la vía voluntaria notarial, ¿ya? ¿Por qué? Por lo delicado y la envergadura que implican este tipo de escrituras públicas o este tipo de figuras jurídicas, ¿ya? Imagínense, a ver, una adopción de persona mayor de edad que se haga como una simple escritura pública, no es posible. Es un despropósito absoluto y total. ¿Por qué? Por la seriedad que implica las consecuencias de hecho y de derecho, tanto para el adoptante como para el adoptado, la adopción, ¿ya? Lo propio, el nombramiento de tutor o curador de persona mayor de edad, la emancipación de menor de edad, imagínense, o la autorización de matrimonio de menor de edad. En la emancipación se han visto casos, colegas, en los que los papás han intentado hacer la emancipación con la finalidad de pretender transferir bienes del menor emancipado, ¿sí? O también con la finalidad de poder sacar libremente o que el menor de edad viaje libremente a objeto de realizar comercio sexual. En la autorización de matrimonio de menor de edad, lo propio. Se ha visto de que se pretendía dar curso a autorizaciones de matrimonios de menor de edad de una chiquilla de 15 años con personas de 60, 70 años. Entonces ya se ha visto la necesidad de regular estas figuras jurídicas y es más, el propio Decreto Supremo indica de que en el futuro va a haber una reglamentación y que ya para medio que remediar la torpeza que han cometido las grandes mentes que han hecho la ley 483, que la ley tiene una serie de falencias, pero increíbles, ¿ya? Es que tratan de remediar, no de forma completa, porque para que lo hagan esto, se tendría que modificar artículo 92 de la ley 483, ¿ya? Y contemplar dentro de la vía voluntaria notarial estas figuras jurídicas, que es lo más aconsejable, ¿ya? Pero como ahora no lo han hecho, entonces, pero dicen de que para la tramitación de esas escrituras públicas, casi que se tiene que seguir el mismo procedimiento que la vía voluntaria notarial y que dentro de esas figuras jurídicas aplica también el principio de asesoramiento que tiene que realizar el notario de fe pública. Entonces, ¿cuáles serán las otras escrituras públicas contempladas en la ley 59, en el artículo 59 de la ley 483, ¿ya? Es el nombramiento de tutor o curador de persona mayor de edad, ¿ya? Es la adopción de persona mayor de edad, la autorización de matrimonio de menor de edad y la emancipación de menor de edad. Bueno, vamos a analizar, o vamos a empezar analizando lo que es la emancipación de menores de edad ante el notario de fe pública. Primero, doctores, ¿qué será la emancipación? ¿Ya? La emancipación, colegas, es una figura jurídica que tiene por finalidad capacitar al menor de edad ya a objeto de que éste pueda regir su persona y administrar sus bienes. Esa es la definición que nos da la doctrina. También la ley 603 establece de que existen 3 formas en las que un menor se puede emancipar,
¿ya? Para empezar es la emancipación por matrimonio, es decir, que un menor que contrae matrimonio o que se encuentra en unión libre reconocida, ojo, se emancipa de derecho. No es que la unión libre de que hoy día me voy a vivir con mi chico y a la semana digo ya soy emancipada, no. Si tú tienes una relación de proyecto de vida en común con otra persona, ya, tienes que registrar tu unión en Ceresi, ya, que Ceresi te otorgue el certificado de unión libre y con ello, que es el certificado de unión libre, es el certificado más o menos que equivalente al certificado de matrimonio para demostrar el estado de unión libre, ya, automáticamente la ley, el Código de las Familias, considera que el menor se ha emancipado, ¿ya? Ahora, otra forma de emancipación será la vía judicial, ¿ya? Y la más, no sé si decirla usual, ¿ya? Porque son muy raros los casos de emancipación, ¿ya? Pero la vía más fácil, la vía más sencilla, la vía más económica y, ojo, más rápida de emancipación es la vía notarial, ¿ya? Pero obviamente con las salvedades que vamos a explicar a continuación. Lo más importante, colegas, cuando los papás, porque obviamente la emancipación realizada ante notario de fe pública tiene que ser solicitada por ambos papás, necesariamente. ¿Hay excepciones? Obviamente que sí. ¿Cuál será la primera excepción? En el caso de que uno de los padres haya fallecido. Entonces, como está fallecido, solamente el padre supérstite será el encargado de solicitar la emancipación. Obviamente tiene que acreditar el fallecimiento del papá con certificado de función original, no se queda fotocopia, original, ¿ya? Ahora, lo más importante, colegas, les decía, a efectos de resguardar los intereses del menor que se va a emancipar, ¿ya? Es dejar constancia en nuestra escritura pública de que el menor emancipado no puede bajo ninguna circunstancia, ¿ya?, realizar actos de disposición. ¿Por qué? Porque les decía de que yo he visto en muchos casos, echa la ley, echa la trampa, ¿no ve? Dicen, doctorita, si queremos emanciparlo a mi hijo, porque tiene un bien inmueble y necesitamos vender con urgencia. Y a veces los motivos, doctores, pueden ser hasta humanos. Ya, en una circunstancia se daba la situación de que el hermanito estaba muy delicado de salud, necesitaba una intervención en el extranjero y no tenían dinero para cubrirle más la intervención, necesitaban con urgencia vender el inmueble, ¿ya? Entonces ellos pensaban, y el abogado hábilmente les dice, ya tengo la solución, lo vamos a emancipar al chico, lo hacemos ante notario, al día siguiente vendemos, ya me traen todos los documentos, las minutas de vender, no, alto ahí, no, el Código de las Familias establece claramente, la emancipación solamente es con la finalidad de regir la persona, es decir, que el menor puede regir su persona y sus bienes, pero siempre con actos de administración ordinaria, no extraordinaria. ¿Qué implica actos de administración ordinaria? El tema de que el menor ya va a poder pagar personalmente los impuestos, realizar algunas gestiones en impuestos, en la alcaldía, en derechos reales. El menor ya por sí mismo puede solicitar un certificado catastral, podría suscribir una escritura de aclaración de datos técnicos, aclaración de identidad, aclaración de mayoría de edad por efecto de la emancipación, bien interesante. Puede hacer, claro que sí, pero puede realizar ventas, negativo. Puedes realizar anticréticos, negativo. Puedes realizar contratos de préstamo con garantía hipotecaria, negativo. No lo puede hacer porque esas figuras jurídicas atienden a actos de administración extraordinaria y en consecuencia se tiene que observar las formalidades establecidas para enajenaciones de menor de edad, dicho en cristiano, ¿ya? Si tú, papá de un menor, deseas emanciparlo con la finalidad de vender sus bienes, estás perdido en la luna de Palca porque no lo puedes hacer. Porque por muy emancipado, por mucho que se haya casado el menor, hay chicas pues, con 16 años que ya tienen 2 guaguitas. Y chicos peor, que yo conozco un caso de un amigo del padre de mis hijos, que tiene gemelos, ¿ya? Y siempre decía él, y todos decíamos, el bueno y el malo, porque pues realmente el bueno era muy bueno,
en todo. Chico estudioso, brillante, familia humilde, ¿no? Chico estudioso, aplicado, y el malo, como decíamos entre broma y broma, pero era recontra malo, porque el chico realmente no daba un cero a la izquierda total y absoluto. Chica que conocía, chica que embarazaba, ¿ya? No trabajaba, no estudiaba, no quería hacer nada con su vida, ¿no? Entonces, por mucho que tenga 20 hijos el menor, etcétera, que ya se haya casado, etcétera, está en unión libre con 5 o 6 chicas, no puede realizar actos de disposición porque para ello se requiere la autorización del juez de la niñez y adolescencia, ¿ya? Y no es que ustedes van a llevarlo al menor y el menor dice quiero vender, no, se tiene que demostrar de que, de que existe una necesidad imperiosa para el menor de edad de la venta. No puedes decir es que la mamá se enferma, el papá se enferma y tenemos que vender el bien del chico, no. La necesidad imperiosa tiene que ser para el menor de edad. ¿Y qué implica la necesidad imperiosa? El tema de salud, sobre todo. Porque después el hecho de que yo no tengo dinero, de que por eso lo quiero emancipar, bueno, si está emancipado el chico tendrá que trabajar. Y ahí sí tiene libre disposición de el producto de su trabajo, ojo. Ahora, por ejemplo, si un menor de edad quiere comprar, puede comprar por sí mismo, sí, porque ya está emancipado. Actos de compra lo puede hacer por sí mismo. Actos de disposición, es decir, de venta, no lo puede hacer, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serán los requisitos? ¿Ya? Para empezar, que el menor tenga 16 años de edad cumplidos, ¿ya? Que exista la presencia física de los padres o que tenga la autoridad parental, tutor o guardador del menor, ¿ya? Y, a ver, yo siempre parto de un principio y yo sé que la gente, muchos de los colegas no están de acuerdo en esto, pero pienso que, saben, colegas, hay que aplicar el criterio común, ¿ya? Y también asegurar por todos los medios de que nosotros podamos proteger o resguardar el interés superior del menor de edad. Aquí lo que importa, colegas, es el interés del menor de edad, ¿ya? Yo una vez he visto un caso, ¿ya? Donde viene un caso así, bien, que me llamó mucho la atención, ¿ya? Viene la mamá y la mamá dice, yo quiero emanciparlo a mi hijo. ¿Por qué? Porque mi hijo es una chica trans, ¿ya? Desde pequeño, él es una chica trans, ya no vive conmigo, es un chico, una chica, decía ella, muy rebelde, ¿ya? Yo no puedo hacerme cargo de él quiere viajar, quiere salir, quiere hacer ya de su vida lo que él quiera y yo no puedo ya hacerme cargo de él porque tengo otros hijos, ya tengo otra pareja y es insostenible la situación, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿se puede dar curso a una emancipación? Negativo, no se puede dar. Peor, ¿por qué? ¿Ya? Aquí el notario tiene que ser tan hábil en leer entre líneas lo que dice la gente, por eso es tan importante el decreto supremo y en las capacitaciones que nos han dado la DIRNUPRO, decían, aquí necesitamos para la emancipación entrevista directa con el menor de edad y con los padres, por separado, no juntos, por separado, ¿ya? ¿Por qué? A ver, si la mamá les dice, mi hijo es una chica trans, que no tiene nada de malo, en absoluto nada de malo. Finalmente, esas son elecciones de vida que cada quien tiene derecho a hacerlas, ¿no? Y nosotros no somos quien para juzgar, ni mucho menos discriminar, para nada en lo absoluto, ¿ya? Pero si la mamá me dice a mí, y ella quiere viajar, ¿qué implica eso? Está implícito el tema del comercio sexual, ¿sí o no? Está implícito el comercio sexual. Entonces, tú como notario, ¿vas a dar curso de eso? No, no puedes atender. ¿Por qué? Porque aquí no se está precautelando el interés superior del menor de edad. Lo que se está queriendo es desligarse de la responsabilidad que tiene la madre como tutora del menor de edad. Entonces, tú puedes dar curso negativo, no puedes dar curso. En mi humilde criterio, ¿ya? Y eso es lo que yo he aplicado en los documentos de emancipación que he dado curso, ¿ya? Hay dos situaciones en las cuales procedería en mi humilde criterio el tema de la emancipación, colegas. ¿Por qué?
porque si ustedes a diestra y siniestra empiezan a dar curso, si son notarios o abogados que pretenden ingresar a la carrera notarial, emancipaciones, con seguridad van a tener problemas. ¿Por qué? Porque en Santa Cruz, a lo menos, yo conozco de colegas que han sido procesados por el tema de que detrás de la emancipación había el tema de la prostitución, comercio sexual de los menores de edad, ¿no? Entonces, las dos razones fundamentales es porque muchas veces, colegas, y hoy en día con la tecnología y los TikToks y las macanas de esas redes sociales, ¿ya? La juventud está o ya no está dedicada al estudio. Y hay muchachos que sí, que efectivamente pierden el año todas las veces, no quieren estudiar. Entonces los papás desesperados ven que la única opción para que por lo menos su hijo sea bachiller es que su hijo ingrese a una modalidad de estudio acelerada que es el SEMA, ¿ya? Que en el SEMA se puede cumplir dos niveles, hasta donde tengo entendido, o 3 o 4, me parece, en un año. Vale decir que, por ejemplo, en un año regular, haces primero, no es primero medio, en mis épocas remotas y antiquísimas era primero medio, intermedio y demás, ahora es secundaria, ¿no ve? Entonces, primero secundaria, segundo, tercero, cuarto, quinto de secundaria lo puedes hacer creo que en un año o 2 años, ¿ya? Y obviamente, ya, la rigurosidad de esta modalidad de estudio es mucho menos que en un curso regular, en una institución educativa regular, ¿ya? Entonces, uno de los requisitos fundamentales para ingresar al SEMA, colegas, es el hecho de ser mayor de edad. No pueden ingresar al SEMA menores de edad, ¿ya? Por lo tanto, aquí requerirás necesariamente el tema de tener la mayoría de edad. ¿Y cómo obtienes eso? Mediante la emancipación. Por lo tanto, aquí se tendrá que decir en la solicitud, porque tienes que requerir, tienes que pedir tú a los papás, ¿ya? Una solicitud, donde te soliciten a ti tu intervención bajo el principio de rogación. Hemos dicho que la intervención del notario siempre es rogada, requerida, solicitada, ¿ya? Que puede ser formato minuta, formato memorial. Traiga su solicitud y me tienen que explicar ahí por qué, el porqué de la emancipación. Si me dice usted que va a ir al SEMA, entonces algún documento que acredite que efectivamente usted está solicitando la inscripción del menor al SEMA, ¿ya? Y es más, colegas, ¿ya? Algún documento del Ministerio de Educación donde acredite que a la fecha el menor no se encuentra registrado en ninguna institución educativa. Bajo esa situación o condicionante, ¿se puede dar curso? Sí, se puede dar curso. Segunda situación en la que se tendría que dar curso de una emancipación es aquella en la que el menor de edad, debido a su, digamos, hay chicos, colegas, que si bien, como les decía ahora, la tecnología está arruinando a nuestra juventud, pero también hay muchachos que tienen un coeficiente intelectual sumamente elevado, que tienen la categoría de genios, ¿ya? Y que por lo tanto saltan de curso. Pueden hacer 2 cursos en modalidad regular en un año y los van adelantando, cosa que hay chicos de 15, 16 años que ya son bachilleres, ¿ya? Que están ingresando a la universidad. Sí hay casos en Bolivia que se dan, ¿ya? Obviamente excepcionales se dan. O chicos que son brillantes, que pueden estar en quinto de secundaria, sexto de secundaria, pero son brillantes en el tema, por ejemplo, de la computación, ¿ya? Y que la cervecería, un ejemplo, o Soboce, etcétera, alguna institución, quiere contratar sus servicios. Obviamente ustedes saben que un menor de edad no puede ser contratado para trabajar. Entonces aquí que se requiere la emancipación, objeto de suscribir un contrato de trabajo y que el menor entre a trabajar, puede ser ya de planta, tener ítem, etcétera. ¿Se puede? Sí se puede. Entonces, en esa situación también, ¿se puede dar curso a la emancipación? Claro que sí. Pero bastará con el hecho de que los papás digan, ay, es que mi hijo es un genio y quiere entrar a la cervecería, y la cervecería le han dicho que lo van a contratar, ¿no? Una certificación de la institución que diga que sí, que efectivamente hay la intención de contratar a este muchacho por las cualidades que tiene excepcionales en alguna
en algún área en específica, ¿ya? Y que sí existe la intención, pero que obviamente se requiere que éste se emancipe. Entonces, esos son los documentos necesarios e imprescindibles en mi criterio para dar curso a la emancipación. Si no, colegas, no den curso, ¿ya? Y si hay la amenaza, siempre colegas, lastimosamente a la fecha, los notarios, y es una pena, trabajamos bajo presión y amenaza. Y esa es una realidad latente y palpable. La gente nos grita, nos humilla, nos hace de menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora la política que maneja el Estado, ¿ya? No voy a decir no, instituciones en específico, pero ustedes ya saben quiénes, es denuncia, denuncia, denuncia. Denuncia al notario, denuncia, denuncia, y nosotros, los derechos del notario, ¿dónde quedan? Entonces, aquí, sobre texto de que te van a ir a denunciar, tú no puedes dar curso. Yo conozco de muchos casos que dicen, doctor, que dice que me va a denunciar. ¿Qué hago? Pues que le denuncien, doctora. Usted tiene que ir firme a la DIRNOPLU a exponer su posición y decir que aquí el tema de la procedencia de la emancipación no atiende a intereses particulares de los progenitores ni de terceras personas. Atiende al interés superior del menor de edad, porque hasta que no se autorice la escritura, ¿ya?, el menor es menor de edad y por lo tanto se tiene que resguardar y precautelar a rajatabla sus derechos, ¿ya? Entonces, bajo esa perspectiva, colegas, en mi criterio, es algo personal. Como les digo siempre, cada quien sabe cómo y en qué circunstancias presta un servicio notarial, sería esas dos situaciones, ¿ya? Entonces, pedimos la solicitud, necesariamente certificado de nacimiento original, no se quedan fotocopias, originales del menor de edad, ¿ya? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Les decía, pues, solicitar los certificado de nacimiento, fotocopias de carnet de identidad de los papás, del menor de edad, y como ya ha establecido la DIRNOPLU, necesariamente la presencia física del menor de edad, objeto de que el notario tome contacto con el menor y le diga, mira, tú quieres que tus papás se emancipen, porque puede ser también que el menor no quiera, que no quiera trabajar, que no quiera ir al SEMA. Entonces, ¿se le puede obligar al menor a emanciparse? No, señor. ¿Ya? Y alguien dice, pero doctora, es que aquí el menor no tiene mucho que opinar porque sigue siendo menor de edad y lo representan sus papás. Evidentemente que lo representan sus papás, pero aquí la decisión que se está tomando es respecto al futuro del menor. Entonces, si tú al tomar contacto con el chico o la chica te dice, no, yo no quiero emanciparme, mis papás quieren que trabaje, mis papás quieren que entre al SEMA, yo no quiero estudiar, no quiero ir al SEMA. Obviamente se entiende que si el chico ingresa al SEMA es por su bien, por su futuro, pero obligarlo no se puede. Entonces, si hay una respuesta negativa del menor de edad, se deja constancia de esta situación y obviamente no se puede prestar el servicio notarial bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Y como aquí requerimos la presencia física del menor, también solicitaremos la firma del menor, no en ningún documento, no puede firmar el menor en la solicitud, en la matriz, jamás, pero sí en su fotocopia de cédula de identidad con la huella para acreditar que efectivamente el chico ha estado presente y, como les digo siempre, una fotito para demostrar que el menor ha estado ha cumplido el principio de unidad de acto, ha estado con los papás, ¿ya? Se ha tomado contacto con los papás, con el menor y que no ha habido oposición de ninguna de las partes para dar curso a la emancipación. Tomar contacto con los papás, porque muchas veces estas decisiones únicamente están adoptadas por uno de los padres, ¿ya? Y se han dado casos en que el papá dice, bueno, aquí yo soy jefe de familia, yo hago lo que considero mejor, y el papá dice, aquí este chico se emancipa y se emancipa. Cuando tú tomas contacto, inclusive sería mejor tomar contacto de forma separada con los papás, hacer pasar a la mamá y decir, ¿usted está de acuerdo con que el chico se emancipe? Porque también explicar cuáles son las consecuencias de la emancipación. A partir de que el chico se emancipa, ya se puede casar, evidentemente que sí, se puede casar. Ya hay papás que saben, son tan ahora, a lo menos, las bases morales de la sociedad, colegas, están cada vez en decadencia, ¿ya?
Y se encuentran casos en que, si bien ellos saben de que no va a ser posible el tema de una autorización de matrimonio de menor de edad por las diferencias de edades abismales que existen entre la chica de 16 años y el viejo de 80 años, que es un, discúlpeme la expresión, viejo verde que quiere casarse con la chica para tener acceso carnal con ella, si es que no lo ha tenido antes. Y los papás ven la oportunidad de salir de la pobreza porque el viejito va a morir y la chica ya va a heredar todo, ya. Entonces, ven de que la mejor forma es emancipar a la chica y como la chica ya va a estar emancipada, no necesita autorización de los papás y puede casarse o vivir con quien mejor le parezca, ¿ya? Entonces hay que explicarles a los papás que primera, con las consecuencias de derecho que genera la emancipación, que el menor, para empezar, puede contraer matrimonio con quien mejor le parezca porque ya es emancipado, no necesita de la autorización de los papás, que el menor de edad puede viajar, salir libremente del Estado Plurinacional de Bolivia e ingresar libremente al Estado Plurinacional de Bolivia como mejor le parezca, no necesita permiso de los papás, que el menor puede administrar el producto de su trabajo libremente, no necesita consentimiento de los papás. Obviamente, como les reiteraba, con las condicionantes y las excepciones que implican los actos de administración extraordinaria, ¿ya? Entonces, si los papás dicen, sí, sabemos, sí, estamos de acuerdo, el chico dice, sí, estoy de acuerdo, todos estos acuerdos tienen que estar plasmados en la solicitud, ¿ya? Y como les reitero, colegas, lo más aconsejable es que ustedes hagan la solicitud, ¿ya? Yo siempre parto de ese principio, yo hago mis documentos porque obviamente cada quien tiene su forma de redactar, cada quien tiene su forma de proyectar lo que se tiene que consignar en la solicitud. ¿Ya? Y atendiendo que la solicitud es la base principal de la generación de la escritura pública, entonces la solicitud tiene que contemplar todas estas situaciones, es decir, de que los papás tienen conocimiento que el menor de edad ya puede contraer matrimonio o que puede establecer una relación de convivencia, de proyecto de vida en común con cualquier persona, que puede viajar libremente, que puede entrar a trabajar, que puede administrar los bienes, productos o el dinero producto de su trabajo, ¿ya? Entonces, hecho eso, como les reiteraba, se presenta el certificado de nacimiento, las certificaciones del SEMA o de la institución donde teoría va a trabajar el chico, y se transcriben estos documentos, ¿ya? Y se genera la matriz notarial, donde básicamente el notario da fe de que existe un consentimiento informado por parte de los padres de la emancipación, de los riesgos y consecuencias que genera la emancipación, que se ha tomado contacto directo con el menor de edad y que el menor de edad ya ha manifestado su voluntad de emanciparse, que están de acuerdo, que no hay presión, no hay violencia, no hay dolo de ninguna circunstancia, que no acontece ningún vicio del consentimiento y se autoriza la escritura pública, ¿ya? Entonces, una vez que se autoriza la escritura pública, ¿eso será suficiente? No, señor, ¿ya? Se tiene que presentar la escritura pública en CERESI y en CEGIP, a objeto de que esas instituciones también en sus registros puedan consignar la escritura pública y ya para efectos legales el menor ya es considerado como emancipado y por lo tanto ya se generan todos los efectos que les acabo de mencionar. A ver, antes de ingresar a la autorización de matrimonio de menor de edad, ¿tienen alguna duda, colegas? ¿Algo que quieran que se explique? ¿No? ¿Todo está correcto? Doctora, Sí, dígame. por ejemplo, yo a mis 15 años, o sea, me he casado con una persona que tiene, y actualmente estoy con ella, son 10 años mayor. Ya. ¿Cómo se explica esa situación de la emancipación? Mire, doctor, le había indicado de que la emancipación tiene 3 formas de efectivizarse, ¿ya? La primera, que es la más usual, es por matrimonio. Si usted, siendo menor de edad, contrae matrimonio con una persona, automáticamente para... Doctorita, hasta ahora no me he casado con ella. Y los dos somos abogados. Ya, pero usted tiene un proyecto de vida en común con esa persona. Sí, por supuesto. Convive, ¿no es cierto? Ya.
Entonces, doctor, le reitero, una forma de emancipación es el matrimonio o proyecto de vida en común. Pero para que se efectivice, doctor, la emancipación producto de un proyecto de vida en común, es decir, una relación de convivencia, ¿ya? No solamente es el requisito la convivencia como tal. El requisito, les explicaba, doctor, es un certificado de matrimonio de hecho que tiene que ser generado en Ceresi, doctor. Si usted ha vivido, puede ser desde sus 13 o 12 años con su pareja, ya, y no genera usted el tema del certificado de unión libre, ya, y digamos, en el entendido de que usted todavía tiene 17 años, la ley considera que usted sigue siendo menor de edad, porque la relación de matrimonio de hecho, doctor, tiene que estar consolidada y legalizada por Ceresi, doctor. Muchos dicen, no tengo... Entonces la ley puede ser retroactiva en la cuestión de, por ejemplo, mi mamá recién ahora quiere darme o sea, me quiere dar, ¿cómo se dice? ¿Viene Los bienes, un tipo de legítima? anticipo de legítima. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nunca he estado de acuerdo con la persona que estoy. Claro, sí se entiende, ¿no? Sí. Ya entiendo su pregunta, doctor. Ya. Y su mamá dice, no te voy a dar porque tú estás con Juana, digamos, que su pareja se llama Juana, ¿ya? Y su mamá dice, yo no estoy de acuerdo, que también se entiende, ¿no? Las circunstancias. Entonces, su mamá le indica, mientras tú estás con esa persona, no te voy a dar tu anticipo de legítima. Esa es la figura. Y la preocupación de la mamá es de que en alguna circunstancia la pareja suya pueda formalizar esta unión libre en Ceresi, ¿no es cierto? Doctorita, para comenzar, está a mi lado. Ella tiene 5 hijos y ninguno es mío. Ya. ¿Algo más? No, está. Ya, súper. Bueno, bien, sui generis el caso suyo, doctor, y muy, pero muy interesante. Ya, le agradezco por compartir y por la sinceridad, ¿ya? Sabe, querido doctor, en el corazón nadie manda, ¿ya? Obviamente, las mamás muchas veces no entendemos las decisiones que adoptan los hijos, ¿ya? Entonces, doctor, a ver, le digo así a calzón quitado, ¿ya? ¿Qué es lo que podría suceder? Y le explico la situación jurídica. Súper especial y bien interesante, ¿ya? A ver, doctor, para empezar, la consolidación del matrimonio de hecho no puede operar cuando usted tenía menos de 16 años, ¿ya? Porque la ley no permite el matrimonio o la convivencia de, en el caso, mujeres menores de 14 años y varones menores de 16 años, ¿ya? Por lo tanto, si usted o su pareja quieren consolidar su proyecto de vida en común, ya tendrán que hacerlo señalando que la fecha de la convivencia se da cuando usted tenía 16 años cumplidos. Si usted o su pareja, entre comillas, Juana, va a hacer ese y pretende hacer el tema del registro de la unión libre a objeto de obtener un certificado de unión libre, Ceresi no va a dar cursos si ella dice yo vivía con él cuando él tenía 14 años, ¿ya? Porque eso puede configurar en delitos de orden público, doctor. Primera consideración, que tiene que tener cuidado, ¿ya? Pero si usted va con ella y dice, sí, yo me enamoro de ella, pues finalmente el amor no tiene edad, no ve, el amor es ciego, sordo y mudo, ¿ya? Y bueno, si usted sigue con ella es porque la quiere, ¿no? Y ella, me imagino que también a usted. Y más, mire, usted está criando 5 niños, entonces me imagino que ya es una relación que está bien consolidada, ¿ya? Entonces, querido doctor, ustedes tendrán que hacer eso si pretenden legalizar su unión, puesto que mientras no exista un reconocimiento de matrimonio de hecho registrado en Ceresi, para la ley, esta unión no es, no sé si decirle legal, pero no surte efectos legales, ¿ya? Porque, bueno, no sé si les he explicado, porque todos estos días estoy dando un montón de cursos y realmente me cruzo con qué doy, a qué institución, a qué universidad, ¿ya? Pero, doctor, el certificado de unión libre es tan interesante, ¿por qué? Porque registra, es más, es el mismo papelito, el mismo color, el mismo tamaño del certificado de matrimonio,
pero en vez de decir certificado de matrimonio, dice certificado de unión libre, ¿ya? Donde tiene la virtud de señalar la fecha en la que ha comenzado la unión libre. ¿Ya? En este caso, como con la bendición de Dios. No, mi pregunta, doctorita, No, es, por eso, doctor, yo entonces, le ¿la ley entiendo. es retroactiva? Sí, pero a ver, déjeme explicarle, porque yo le voy a explicar bien, pero déjeme explicarle bien, doctor. Yo le entendí completamente su pregunta, ¿ya? A eso me voy, doctor, ¿ya? De que el certificado de unión libre va a registrar el momento en que usted ha iniciado su proyecto de vida en común. Si usted ha iniciado su proyecto de vida en común hace 10 años con ella, ¿ya? El certificado de unión libre va a registrar eso, que ha hecho o sea, ha consolidado su unión libre hace 10 años y por lo tanto va a poner fecha de inicio de la unión libre, ¿ya? Hoy día estamos en 7 de marzo de 2014. Le estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué le estoy queriendo decir con eso? Que es retroactiva, doctor. Pero a partir de que usted registra esa unión libre, ¿ya? Entonces, usted va mañana con su pareja y dice de que nosotros tenemos un proyecto de unión libre que data o ha comenzado el 7 de marzo del 2014, le va a emitir Ceresi su certificado de unión libre con fecha de inicio, así, tal como le estoy diciendo, fecha de inicio de unión libre, 7 de marzo de 2014. Por lo tanto, ¿ya? Aplicando lo que es el artículo, creo que 170 y siguientes del Código de las Familias. Aquí aplica los bienes gananciales desde el 2014, donde ha empezado su unión libre, doctor. En consecuencia, ya, si se quiere aplicar ese término, sí es retroactiva siempre y cuando empieza la ganancialidad y los efectos legales de una unión libre reconocida a partir del comienzo de esta, cuya fecha está registrada en el certificado de unión libre. ¿Ya? Primera consideración. Segunda consideración. Usted bien sabe que por efecto o imperio de la ley 603 existen bienes propios de modo directo, bienes propios por sustitución, bienes gananciales de modo directo y bienes gananciales por sustitución, ¿ya? Si el deseo de la mamá es suya, es hacer un anticipo de legítima, doctor, ¿ya? No interesa si su proyecto de vida en común está registrado o no en Ceresi, puesto que los bienes adquiridos por usted, sea que usted mañana registre su proyecto de unión libre, ¿ya? Producto de un anticipo de legítima que es, entre comillas, considerado como una herencia en vida, cosa que el ordenamiento jurídico no lo ve de buena manera, pero por usos y costumbres ya esta figura jurídica se ha consolidado en nuestra economía jurídica, ya. Este es un bien propio de modo directo, porque es como si usted hubiera heredado en vida a su mamá. Ahora, pero si su mamá quiere hacer un contrato de compra-venta a favor de usted, ya, entonces sí, este se refuta como un bien ganancial, tomando en cuenta que como usted está manifestando, ya existe el proyecto de vida en común desde hace mucho tiempo atrás. Por lo tanto, doctor, ya, si es que el día de hoy o mañana, digamos, porque hoy día ya no se va a poder, mañana va a la notaría de fe pública con su mamá y hacen la escritura pública de anticipo de legítima, no pasa nada. Así se reconozca la unión libre hoy día o mañana o pasado mañana, etcétera. No, porque ese es un bien propio por modo directo. Pero si mañana su mamá le hace una compra-venta a usted de un bien inmueble de su mamá, ya, y pasado mañana usted va con su pareja a registrar su unión libre, ya, marcando como fecha de inicio la unión libre hace 10 años atrás, este bien se refuta como un bien ganancial por sustitución. ¿Me ha entendido, doctor? Muchas gracias. Sí, un gusto. Esa es la respuesta y sumamente interesante su situación, bien interesante, pero esa es la situación. Y miren, colegas, cómo ven que... Y la conocemos, doctorita. Un saludo grande. Ay, gracias, un placer, doctor, igualmente a usted, un gusto. Saben, queridos doctores, ahí va la casuística de estas situaciones bien sui generis, ¿no?
Y miren, yo tengo varias usuarias, ¿no? Porque, ojo, los notarios no tenemos clientes, tenemos usuarios o requirientes del servicio notarial que vienen a mi oficina viejitas, ¿no? Y me dicen, vienen a llorar, ¿no? Y dicen, las mamás ya están con su edad, ya están chochitas las mamás, ¿no? Y para la mamá se entiende, querido doctor, que ninguna mujer es suficiente para el hijo o ningún hombre es suficiente para la hija, ¿ya? Yo soy mamá. Les he contado, tengo 3 hijos, el mayor tiene 24, mi hijita va a cumplir este mes, Dios, con la bendición de Dios, 16 años, y mi último querubín tiene 8 años, ¿ya? Diferencias abismales entre mis 3 hijos, ¿no? Entonces, todos sabidos dentro del mismo matrimonio, ¿ya? Y yo, bueno, afortunadamente, bueno, ahora mi hijo, por ejemplo, no, que yo sepa, no tiene ninguna novia, nada, ¿no? Pero cuando alguna vez me ha presentado a la muchacha con la que salía, ucha, y la mamá ya le ve pues de arriba a abajo todos los defectos habidos y por haber, ¿no? Y muchas veces sí, las mamás tienen esa preocupación de que dicen, ¿no? Yo quiero ya poner mis papeles en regla, pero existe el temor, ¿no? Dicen, mi hijo o mi hija tienen una pareja que no me gusta, que es así, 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 y puede ser que sea que sí o puede ser que sea que no, ¿no? Entonces, el hecho de haber diferencia de edades no es mayor problema, porque dicen que el hombre siempre madura un poquito más tarde que la mujer, ¿ya? Entonces, no hay mucho problema. Yo conozco muchas parejas, doctor, donde la esposa es considerablemente mayor que el esposo y son una pareja feliz, ¿ya? A lo propio que hay, y saben, ahorita, doctor, y es algo bien feo, lo que ocurre es de que el machismo en la sociedad boliviana es galopante. Se ve con buenos ojos, doctor, que el señor de 50 años, como los sugar daddy, ¿no? Es como el señor de 50 años se ha andado con la chica de 20 años, o se lo considera un campeón. Pero si una señora yo tengo, por ejemplo, 48 años, ay, auxilio, ¿ya? Y si yo, obviamente que no es de mi agrado, pero si yo estoy con un chico de 25 años, muchas, me catalogan como lo peor. Entonces, doctor, aparte de el tema de que su mamá esté o no de acuerdo, querido doctor, esa es la situación así en papel, lo que puede suceder. Y, saben, doctores, muchas veces la persona que parece muy buena es en el fondo mala. Y la persona que para los papás a veces no es buena para el hijo, resulta que es la mejor compañera de vida. Y lo que finalmente importa, doctor, es lo que tenemos en el corazón, lo que encontramos en la pareja, que a veces la gente no entiende, pero yo siempre digo de que nosotros no vivimos de la gente, ¿ya? De que finalmente la felicidad de cada persona es especial y es diferente a la felicidad que puede encontrar otra persona, ¿ya? Entonces, trate de llevarse bien con la mamá, hacerle entender de que finalmente ahorita, doctor, ya su situación está consolidada con su pareja, ustedes son una familia, ¿ya? Y que finalmente a los papás, a veces, ¿qué nos queda, doctor? Aceptar la situación, ¿no? Y tratar de que la mamá comprenda eso y ver la forma de que la mamá también esté tranquilita. Muchas veces lo que yo aconsejo, doctores, en el tema de transferencias, ya sea anticipo de legítima o ventas de adultos mayores a los hijos, por una amarga experiencia que yo he tenido, es de que se haga siempre con reserva de usufructo, ¿ya? Yo recomiendo siempre eso a mis abuelitos, hacer eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque una vez yo le decía a la señora, no, mamita, haz anticipo de legítimo. Y la señora decía, no, doctora, porque mi yerno es tan bueno, doctora. Y me decía, en el fondo yo lo quiero más a mi yerno que a mi hija, porque mi yerno me quiere, me procura, me respeta. Llega de trabajo, lo primero que hace, ni siquiera entra a ver a mi hija, entra a verme a mí, me dice mamá, me lleva a comer, me lo compra, aunque sea pues una media. O sea, es el hijo que nunca he tenido. Y la señora pues fascinada con el yerno. Entonces dice, quiero ser como compra-venta. No haremos anticipo de legítima. No, no, doctorita, compra-venta. Y al final la señora terca me dice, tampoco se me va a obligar. Y la verdad que tampoco se lo puedo obligar. Le digo, por lo menos hagamos la reserva de usufructo, Reina. No, no, doctora, no, porque mi yerno se va a enojar, va a decir de que cómo es posible, de que ustedes confíen de mí, etc. Bueno, yo también tontamente, doctores, y eso que estoy hablando hace muchos años atrás,
ya dejándome llevar por lo que el capricho, realmente el capricho de la señora, bueno, doy curso. Cuando después de 3 meses la señora viene y me dice, doctora, así es increíble. El yerno había estado con la sobrina, ya. La sobrina ya había estado embarazada del yerno, el yerno le pidió el divorcio a la esposa, ya. Le estaba pidiendo el 50% de la casa y le estaba votando a la nuera, a la suegra. Pues les digo, doctores, pero siempre, colegas, yo, por ejemplo, en mi caso, cuando los papás van a dar el tema de anticipo legítima o venta a los hijos, porque sabemos que también, colegas, es una realidad eso de las ventas, entre comillas, del papá a los hijos, esos son ventas ficticias, porque en realidad no hay pago de ningún dinero, doctores, ¿no? Entonces, siempre hagan el tema, por lo menos mínimamente, ¿ya? De reserva de usufructo para los papás, ¿ya? Porque ustedes bien saben que el usufructo es una especie de derechos reales, la nuda propiedad que implica para el beneficiario o el usufructuario el tema de la posesión, uso, goce y disfrute del inmueble hasta el último día de su vida, que es lo ideal, porque también se puede establecer un plazo determinado de usufructo, pero lo ideal sería hasta el último momento de su vida, ¿ya? Es más, doctores, por ejemplo, que a veces viene la gente y dice, doctora, yo no quiero hacer anticipo de legítima, porque, saben, doctores, todo tiene su pro y su contra, ¿ya? Es por eso tan importante, doctores, el tema de analizar bien cada caso, porque cada caso, miren, como el tan interesante, el caso del estimado doctor que nos ha participado, es de que cuando tú haces el anticipo de legítima, colegas, toda vez que es como, entre comillas, una especie de herencia en vida, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú no respetas la legítima de tus otros herederos forzosos, que en este caso es el cónyuge y los hijos, pueden ellos realizar, una vez que la persona haya fallecido, el tema de la acción de reducción y colación de la legítima en un anticipo de legítima, porque les reitero, es una, entre comillas, especie de herencia en vida, ¿ya? Entonces, tienes que analizar y orientarle, decirle, a ver, ¿cuántos hijos tienes, mamita? Tengo 5 hijos más, pero yo quiero que todo esté a nombre de mi hija menor, porque ella tiene 5 hijos, es una chica, está enferma, es la que me atiende, la que me quiere, mis otros hijos son una bola de malagradecidos que ni entran a verme a mi casa. Ya, entonces, en ese caso, anticipo de legítima no es conveniente, ¿ya? Pero la viejita dice, pero doctora, ¿sabe? Yo quiero anticipo de legítima, ¿por qué? Porque el esposo es golpeador, es abusivo, entonces si yo hago como compra-venta, el esposo al día siguiente va a pedir el divorcio y le va a quitar a mi hija el 50%. ¿Hay solución? Sí hay solución. ¿Por qué? Porque el Código de las Familias es tan bonito y tan interesante el Código de las Familias, dice de que se puede realizar la compra de un bien inmueble dejando constancia que la adquisición de este bien por parte del comprador se realiza con dineros propios habidos antes del matrimonio. Pero el Código de las Familias establece que también hay que demostrar el origen de ese dinero, es decir, cómo tú has adquirido ese dinero antes del matrimonio, ¿ya? Entonces, bajo el principio de asesoramiento, ¿qué le tendrás que decir vos a la viejita? ¿Ya? Es decir, a ver, mamita, entonces vamos a pensar así bien inteligentemente, ¿ya? Y tampoco eso es hacer daño a la gente, más bien es resguardar los derechos de la señora y de su hija, ¿ya? Porque aquí al cónyuge no le ha costado, pues, un reverendo cacahuate, pues, todo el sacrificio de la pobre viejita, ¿no ve? Entonces, ¿qué se hace? Ya, para empezar, para que esta figura jurídica sea efectiva, ojo con eso, colegas, tiene que dar conformidad el cónyuge sí o sí, ¿ya? Tienen que decir, sí, efectivamente, eso es cierto. Porque si ustedes solitos hacen su escritura sin que el cónyuge sepa, él puede oponerse y interponer algún tipo de demanda contra esa escritura, ¿ya? Entonces, primero que el cónyuge dé su anuencia y diga, sí, efectivamente, el dinero con el que compra, a ver, yo les digo así en mi caso, a calzón quitado, ¿no? Yo, bueno, mi papá ya va atendiendo su edad, mi papá está viejito y Dios, ay, Dios quiera que me dure muchos años más porque es el amor de mi vida, mi papá es un hombre excepcional, ¿ya? Pero ya hemos tratado de regularizar ciertas situaciones respecto a su casa, ¿ya? Entonces hemos hecho la escritura pública y en esa, bueno, bendito sea Dios, el padre de mis hijos ha firmado, porque él también está consciente que esto es
trabajo de, bueno, ni de mi papá, de mis abuelos, ¿no? Que mi papá ha heredado después con mis tíos. Entonces, ha firmado él, gustoso, el documento. No ha habido ninguna oposición de él, ni por qué, ni eso. No. Él solito con sus pies le ha dicho, mira, estamos haciendo esto, ha revisado, él también es abogado, oficial de policía también, o sea, ha revisado, sí, es lo correcto. Al César lo que es del César. Tiene el señor muchos defectos, pero se le reconoce de que efectivamente en esa situación actúa de forma correcta, él ha ido a firmar, ¿ya? Pero, ojo, el Código de las Familias dice, hay que acreditar el origen de cómo tú demuestras de que este es un bien que lo adquieres con dineros propios o habidos antes del matrimonio. Entonces, tu cabecita de abogado tiene que funcionar rápido. ¿Cómo acreditas eso? Antes de hacer las transferencias y demás, haces una escritura, por ejemplo, de anticipo de legítima de los papás hacia el hijo de dinero, ¿ya? Donde los papás le están anticipando lo que vale el inmueble, la base imponible del inmueble. Digamos que el inmueble vale 100,000 bolivianos, lo estoy anticipando 110,000 bolivianos, ¿ya? Entonces, como es anticipo de legítima, el dinero es un bien propio, ¿no ve? Y después de una semana, de 2 semanas, hacemos la venta, donde el esposo también firme y donde ya así acreditamos y demostramos que se ha adquirido con dinero habido antes del matrimonio. Con eso ya estamos asegurando de que el cónyuge no se va a aprovechar de unas circunstancias, porque saben, doctores, también si el amor es bonito en un principio, ya, las relaciones cambian, doctores. Uy, eso es innegable, es innegable. Hoy día nos queremos, mañana nos odiamos, pasado mañana podemos estar hasta intentando matarnos con venenos y demás, porque a veces los sentimientos cambian, doctores, ¿ya? Puede ser que hoy día, el esposo esté sumamente enamorado de la esposa, ¿ya? Y después conozca a una chica de 20 años o a una señora mayor y que se enamore perdidamente de ella, ¿ya? Yo conocí un caso de un coronel, no era camarada, era superior a mi esposo, ¿ya? Y su esposa era una belleza absoluta, una señora obviamente mayor, pero qué señora más linda, abogada, rubia de ojos verdes, un cuerpazo, pero pues que cualquier vinteñera envidiaría. ¿Usted? Ay, gracias, doctor. No, yo no. Ya quisiera, doctor, otra colega, pero muy, muy simpática ya. Y un día viene la doctora llorando y me dice, mire, doctora, no sé con quién desahogarme, pero, ¿sabe? Estoy destruida, porque acabo de enterarme que mi esposo tiene una relación de 3 años, ya, y me acaba de pedir el divorcio con una señora, y me muestra la foto, ya. Y era increíble la señora, pues, pero nada que ver, o sea, era una señora muy poco agraciada, que no tenía pues ningún atributo personal o físico resaltable, ¿no? Entonces me decía, a ver, ¿cómo puede ser posible? Y ella me decía, ¿usted cree que mi marido me deje por...? Y yo no entendía, ¿ya? Pero el amor es ciego, doctores, entonces los sentimientos cambian, ¿ya? Y es siempre bueno, doctores, un consejo de conejo es cuidar nuestros bienes, no por nosotros, sino por nuestros hijos. Pero finalmente cuando uno muere, doctores, no, bien sería que nos entierren con nuestra casa encima, ¿no? No, como dicen, ¿no? ¿Quién dormirá en mi cama? ¿Quién manejará mi auto? Y es la verdad. Entonces, es también válido y es aconsejable como abogados tomar recaudos en ciertas circunstancias. Ahora, como les digo, también hay matrimonios en los que contra viento y marea uno continúa juntos. Mis papás, por ejemplo, tienen pues casi a 49 años de matrimonio, pelean, discuten, pero es una relación amor-odio y finalmente hasta el día de hoy siguen juntos, ¿no? Entonces, mis suegros que han tenido casi 60 años de matrimonio, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que, pero sí, no está por demás tomar los recaudos, doctores, tener cuidado y evitar caer en situaciones que, llegado el momento, son muy dificultosas de demostrar, de probar en el ámbito familiar. Entonces, si ustedes están en esa situación de que los papás quieren darles algo, vale la pena las recomendaciones que les acabo de señalar y confiar siempre en la buena fe de las personas, pero como les digo, lastimosamente cambian las situaciones, cambian los sentimientos y previendo todo eso, esas situaciones, esos panoramas, entonces sí tomen los recaudos, cuídense y tengan mucho cuidado en sus documentos, doctores, porque a veces, como siempre digo, en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿ya?
revisen bien, lean bien para aconsejar también y para aplicar todo lo que les acabo de mencionar y todo lo que dice pues la normativa legal en Bolivia en sus casos personales, ¿ya? Muy bien, entonces, doctores, así súper rapidito porque también mi batería se está agotando de la laptop, continuaremos con la autorización de matrimonio de menor de edad, ¿ya? Entonces, la autorización de matrimonio de menor de edad se puede dar en vía notarial, ¿ya? Si, por ejemplo, Juanita de 14 años y Pedro de 16 años desean casarse, ¿ya? Y van a una oficial de registro civil, lo primero que hace el oficial de registro civil es rechazar la solicitud en atención de que con carácter previo se tiene que suscribir una autorización de matrimonio de menor de edad por los papás del contrayente que esté en estado de minoridad, es decir, que sea menor de edad, a efectos de que se presente esta escritura en la oficina de registro civil, ¿ya? Ahora, colegas, también es algo sensato y de algo básico, de que la razón valedera para dar curso a una autorización de matrimonio es el estado de gravidez de la muchacha. ¿Por qué? No me van a decir que mi hija tiene 16 años, ¿ya? Y ya que medio que le gusta el compañerito, que medio que el compañerito la quiere invitar a salir, etcétera, cosa que a mí me da pavor, ¿ya? Pero no porque mi hija me diga, ahorita estoy enamorada locamente de él, me quiero casar, y el chico diga, sí, doctora, nosotros nos queremos casar, yo vaya locamente a la notaría a pedir la autorización, porque hay papás y mamás así, ¿ya? Entonces, o que ven, como les decía, el hecho de formalizar una relación con una persona, la forma de que la familia salga de la pobreza, ¿no? Entonces, no será validera ninguna justificación más que el estado de gravidez de la muchacha, en el caso de que la muchacha sea la menor de edad, o en el caso de que el varón sea menor de edad y su pareja, como el caso del estimado doctor, sea mayor de edad, ya, pero que la señora esté en estado de gravidez. Pero el hecho de que una vez venían los papás y me decían, es que doctora, mi hija amenaza con matarse. Bueno, pues agarre y encierra a su hija en su habitación, o sea, maníllala. ¿Cómo van a permitir de que ella se case, no? Porque inclusive esto puede generar en hechos de violencia familiar, ¿ya? Y por lo tanto también puede generar el tema de responsabilidad disciplinaria para el notario de fe pública. Entonces, ¿cómo procede? La autorización es con la presencia física de los papás de la persona que esté en estado de minoridad, ya sea mujer o varón, mujer 14 años, varón 16 años, ¿ya? Tienen que adjuntar algún documento que acredite que efectivamente están solicitando o requiriendo el trámite en una oficialía de registro civil, ¿ya? Tienen que acompañar el certificado médico el certificado de nacimiento de la menor, certificado médico que acredite el estado de gravidez, ¿ya? Tiene que estar presente ambos papás, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el caso de que solamente un papá esté presente y la mamá diga es que el papá es un desgraciado que en cuanto me he embarazado me ha abandonado, eso no es la justificación para prescindir de la presencia del papá. Sí o sí tienen que estar los dos papás, ¿ya? Tienen que también decirnos o tienen que manifestar y presentar la fotocopia del carnet de identidad del contrayente, ¿ya? Para identificar con nombre y apellido. Porque se ha dado el caso una vez de un notario que se autoriza el matrimonio de Juana Pérez, ¿ya? Y después, ¿y con quién? ¿Cuál es el cónyuge? Y el notario dice, pero ¿acaso tengo que poner? Obvio, lógico, tienes que poner con quién se está casando, ¿ya? Es más, colegas, el Decreto Supremo 5012 y en las actualizaciones que hemos tenido por la DIRNOPLU dicen que tenemos que pedir el certificado de no violencia si pase creo que si pase, Dios mío, me corrigen si me estoy equivocando, del Consejo de la Magistratura. Tenemos que pedir el certificado, no es si pase, SEMDI, perdón, para acreditar de que el contrayente o la persona o el menor de edad no ha sido denunciado por hechos de violencia familiar. Porque si hay antecedentes registrados de hechos de violencia familiar, colegas, no se puede dar curso al matrimonio por más que haya mucho estado de gravidez y la chica esté ahí
con la barriguita de 9 meses y a punto de dar a luz, no se puede dar curso a la autorización, eso ya ha determinado de forma expresa la DIRNOPLU, ¿ya? Entonces, tiene que también estar presente necesariamente el menor de edad, ¿ya? Y tomar nuevamente, le reitero, contacto con el menor de edad y preguntarle, ¿tú estás de acuerdo con casarte? Sí. ¿Tú estás enamorada de esa persona? Porque puede ser que la chica diga, no, doctora, yo no estoy enamorada de él, de la persona con la que quieren que me case, ¿ya? Es más, no, ni siquiera me agrada físicamente y mi mamá quiere obligarme a casarme con él. En ese caso, no es posible autorizar el matrimonio y es más, tendría que existir la obligación del notario de dar parte a la FELCB a objeto de que se ponga a buen recaudo a la menor, porque eso es una especie de violencia psicológica que se está ejerciendo contra la menor. Pero en el entendido de que, o en la situación de que no hay problema, entonces se tiene que pues, requerir la solicitud donde los papás expliquen la situación por las cuales ellos van a dar la autorización del matrimonio de la hija, pues lo más usual es la hija, ¿ya? Y acreditar, como les decía, el estado de gravidez. Después, en la solicitud tiene que decir de que se autoriza el matrimonio de mi hija Margarita Condori Quispe con el señor Juan Beltrán Condori, con cédula de identidad número tantos, ya ante la oficialidad de registro civil 201045, ya, a cargo de la doctora María Elena Luz Paz, por ejemplo, ya, y se tiene que decir de que se adjunta el certificado CENVI de no violencia, ya, y que en consecuencia se tienen cumplidos todos los requisitos establecidos en la Ley 483, Decreto Supremo 5012 y el Código de las Familias, ya. Se extiende la escritura pública, firman la escritura pública los papás, tiene una fotito, siempre fotito, cuando se trata de menores de edad, fotito para que se acredite que está la menor o el menor, el contrayente, los papás, ya, firma y huella digital de la menor en su cédula de identidad, solo en la cédula de identidad, ya, se adjunta la foto en la matriz y se autoriza la escritura pública, objeto de que ésta sea registrada y presentada ante el oficial de registro civil que va a dar curso o que va a realizar la celebración del matrimonio. Bueno, doctores, ya son las 10 menos cuarto, creo que podemos parar esta parte. No sé si tienen alguna duda, colegas. ¿Quieren preguntar algo? Doctora, una preguntita, Sí, dígame, disculpe. doctora Rosa. La autorización de lo que usted está explicando de matrimonio menor, si ambos son menores, se hace dos escrituras diferentes, ¿no? Mira, Eso era doctora, la consulta. buena pregunta. Si ambos son menores de edad, doctora, atendiendo el principio de economía y simplicidad, ¿ya? Nada le impide a usted hacer una sola escritura pública. ¿Por qué? Porque la finalidad de esa escritura pública, ¿cuál es? Es ser presentada ante el oficial de registro civil. Y toda vez que los dos menores que van a contraer matrimonio se encuentran en estado de minoridad y están cumplidos todos los requisitos, entonces más bien lo más conveniente, querida doctora, es realizar la solicitud en un solo documento notarial. No hay ningún problema. Ahora, si los papás están de acuerdo en hacer dos escrituras por separado, tampoco habrá ningún problema. Pero como le digo, colega, también tiene que aplicar los principios rectores de la Ley 483, que son los principios de celeridad y los principios de economía y simplicidad. No es lo mismo pagar dos servicios notariales que pagar un servicio notarial. Entonces, no hay ningún problema en que lo haga los dos, en un solo documento, las dos autorizaciones, porque son los dos menores que van a contraer el matrimonio sin ningún problema, doctora. Gracias, doctora. Un placer. El doctor Vidal, dígame. Un respeto muy grande y gracias. Doctor, no, por- igualmente a ustedes, muchas gracias, doctores. Y como les digo, siempre estamos compartiendo en estos cursos. A mí me encanta dar estos cursos, obviamente son cansadores, sí, por el hecho de que todo el día uno trabaja y en la noche implica ahí un poquito más de esfuerzo, pero siempre en la medida de mis posibilidades, doctores, con todo cariño, y realmente así les digo, con todo cariño. No mienta, no hay que mentir. No, en serio, doctores, yo les tengo, para empezar, cariño a quienes confían en mí para impartir esos cursos. Sí, yo tengo cariño a los organizadores porque la verdad, colegas, es de que para mí ya los años no pasan en vano y realmente a veces es cansador.
¿no? Y mi asistente siempre me riña, ¿no? Me dice, ¿por qué sigue aceptando? Porque ya este paso, ¿dónde va a terminar? Es súper, yo la veo todos los días cansada. Pero le digo, uno, porque les tengo cariño a los organizadores, porque llegado un momento en que yo tal vez no era tan conocida, ellos han confiado en mí. Y también cariño a las personas que ingresan a estos cursos porque también ellos me demuestran cierto nivel de confianza y también, ¿por qué no?, de cariño al entrar a mis cursos, como mi colega Nancy Montero, la doctora Rosy Paz, usted, doctor Vidal. Entonces, es un cariño recíproco que yo también siento por ustedes, y la forma de expresar el cariño que yo tengo es, como les digo, compartiendo mis conocimientos. A veces les soy sincera, mi esposo, por ejemplo, el padre de mis hijos, me dice, ¿no? Me llama la atención, me dice, ay, es que tú les explicas todo, tú das todos tus tips, tus secretos, y a vos, cuando has ingresado a la notaría, nadie te ha explicado, nadie te ha orientado. Y les digo, pero precisamente esa es la finalidad de estos cursos, ¿no? No guardarse lo que a uno le conviene y socializar lo que a ¿Verdad, uno le doctorita? conviene. ¿Verdad? Sí, Es exacto. lo que mi mamá, mira, me dices, mira, tanto has estudiado y a toda la gente les das todos tus conocimientos. Sí. Ahora, ellos, que te den pues. Exactamente, sí, realmente es así, doctor, pero, sabe, la vida también repliega con creces lo bueno y lo malo que uno hace, ¿no es cierto? Entonces, lo bueno que uno hace, doctores, vuelve duplicado, no económicamente, sino con otro tipo de satisfacciones, y siempre es bueno compartir el conocimiento, no guardarse, no ser egoístas con el conocimiento. ¿Por qué? Porque también todos los seres humanos tenemos un propósito en la vida, ¿ya? Y mientras nosotros hagamos el bien a todos, a los colegas, a los amigos, entonces sí, por lo menos tenemos esa satisfacción, ¿no? De que tenemos ciertas metas que cumplir, que las estamos cumpliendo, y lo más importante es aportar de forma positiva en lo poquito o lo mucho que uno pueda hacer, aportar siempre en forma positiva. Bueno, queridos colegas, muchas gracias, muchos cariños, y con la bendición de Dios, mañana tenemos la última clase y nos vemos a las 8 de la noche. Ya, bendiciones, que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, doctora. No, Gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Hasta luego. Hasta mañana, doctora. Buenas noches, doctora. Hasta luego.